se hace de este modo. Referirla es otra cosa. Por ejemplo, en el Brasil, hoy están 4 entrenadores portugueses. Vítor Pereira ha sido 2 mejores alumnos míos. Ha sido yo que ya he orientado su tesis sobre el Barcelona de Cruyff. Ha estado conmigo pelo menos de 10 años en la formación del Porto. Yo en el primer equipo y él en la formación. Después él en el primer equipo como segundo de Vilas Boas y como primero ha hecho 2 años, ganado los 2 campeonatos y tiene una única derrota, perdió una vez. Por tanto, él en primer y yo como coordinador de la formación conjuntamente con Luis Castro. Mas eso lo dice que trabaja segundo la periodización táctica. Luis Castro no lo conocía, lo ha conocido en Oporto, ha estado con ellos, él como director técnico de la formación y yo como coordinador metodológico del club. 10 años, pelo menos 10 años con él. Ha vencido una cosa rara, el campeonato de la segunda división con nuestro equipo B. Ha ido después por muchos equipos en Portugal, ha ido para Shakhtar Donetsk, después para Qatar y ahora está en Botafogo. Mas él me ha hablado antes que ven TV Globo a entrevistarme si podía dar su número, mi número para hablar de ello y no sé qué. Lo dicen. Ahora, por ejemplo, Paulo Sousa, nunca yo he visto decir que trabaja según la periodización. Mas no la conoce. Conoce. Sí, no la desconoce. ¿Por qué? Porque hay hecho cuestión de ser la presentador de primer libro sobre Mourinho, porque tantas victorias. Él lo haya presentado hace muchos años. Y después, pelo menos 6, 7, 8 años, ha trabajado con Bruno Oliveira, uno de los autores del libro de Mourinho. Por tanto, no la desconoce, no lo dice. Abel, digo lo mismo. Yo tengo até mucho aprecio por Abel y por todos. Mas que la desconoce, no. Por tanto, Castillo, no es fácil objetivar todo esto. Después hay una cosa esencial que muchas veces se hace mucha confusión. La periodización táctica es una metodología que dice, necesitas de tiempos que tienes que arreglar, por eso ciclos, periodización de la cultura táctica, la cultura de juego. Tanto cuanto más lo entendimiento, lo conocimiento del juego con J grande, tanto mejor para la opción de cómo jugar. Mas cómo jugar, eso es criterio de cada uno de los entrenadores. Ahora, la periodización táctica es la metodología, el proceso que asiste cualquier idea de juego. Y eso, para mí, es la cultura táctica. Y este concepto de táctica, para mí, es uno de los más confundidos de todos los conceptos. Y hay necesidad de aclararlo, de resignificarlo. Y entonces, para que se entienda lo que yo entiendo sobre cultura táctica, sobre táctica, es absolutamente indispensable para la periodización. Para mí, el fútbol, la competitividad, es proceso humano en que se quiere intervenir y extraer de ahí ganos, necesita de una visión
estratégica, un pensamiento estratégico que me identifica con la calidad del proceso, con la identidad del proceso, del objeto, si lo quieras. Después, esa visión estratégica, ese pensamiento estratégico, tiene dos subdivisiones. La primera es la componente táctica, o sea, o que yo necesito de almacenar como background para ser capaz de estar diante de esta dificultad, de esta realidad. Esto es cultura relacionada con la realidad que yo voy a enfrentar, que me garantiza estar en ella. Y como en el fútbol es una actividad de afrontación, confrontación, los otros pueden pensar al mismo, tienen que almacenar el mismo. Y diante del inmediato, inmediato, aquí ahora, presenta mucha novedad y mucha impresibilidad. Más que puede ser más o menos prevista, prevista, no prevista, más prevista, intuida y jugar a mi favor. Por tanto, la táctica, la cultura es una especie de ucraniedad que perante la diversidad va a tener que saber que aquí procede de un modo y ahí se callar le conviene proceder de otro. Esto es la dimensión estratégica en el sentido restrito, que nunca puede interferir de forma a destruir la ucraniedad, la identidad. Ahora, esto es esencial para que se entienda lo que yo entiendo. Yo no quería, voy a esperar las otras cuestiones que Castillo me ponga por ahí, sí, que me ponga, porque no quería dejar pasar el momento para, con la máxima humildad, hacer, entre comillas, una especie de provocación a vuestra institución. Porque tomando el inicio de mi charla, puede ser también una revelación y conducida por vosotros. No sé si a la cuestión que me hay puesto, sí, colocado el Castillo, llega o que hay dito. Castillo, todo a la vuestra disposición. Gracias, profesor. Por supuesto que fue totalmente respondida. Mm. Le quiero plantear una segunda temática y con esta cerrar esta parte de la masterclass de su parte. Usted ha mencionado en varias entrevistas que nunca ha sido más difícil utilizar la periodización táctica, pero que nunca ha sido más necesaria. ¿Usted nos podría profundizar en esta idea, por favor? Sí, por esto, porque cuando yo he empezado, los medios, la información, no era nada de lo que soy. Otra, la industria del fútbol no era nada de lo que soy. La publicidad sobre las necesidades artificiales que hay que contemplar para estar bien, no había como se dice, los empresarios de cambio de jugador, no era lo que hoy hay. Los departamentos médicos en los clubes no era lo que hoy hay. Todo eso, para mucha gente, es lo fútbol moderno. Para mí, me perdone, es una mierda. Me perdone. Es un cancro.
y que inclusive antiguamente era fácilmente distinguible dos planos del fútbol. El plano absolutamente indispensable, necesario, y sin lo cual no hay fútbol, que es lo adepto, la discusión, la parcialidad, la confrontación dentro de ciertos límites, que debe existir, que permite la diversidad infindável de opinión, mas que es lo opuesto de que el segundo plano debe requisitar, porque los 11 jugadores o los 20 de un equipo no pueden tener diversidad de opinión sobre las grandes cosas. Si no, no podemos hablar de colectivo, no podemos hablar de identidad, no podemos hablar de organización, son cosas distintas. Y un otro plano, que es lo plano de la industria, era sencillo, simple. Ahora todo está mezclado y con prevalencia de los reforzadores culturales, entre comillas, de la industria. Mucha gente está convencida de que lo que es absolutamente necesario, a cosas que son una manifestación más que explícita de insanidad mental. Los accesorios que se usan. Por ejemplo, yo sé que muchísimos jugadores que transportan GPS corren desnecesariamente para que conste y se le garanta a la convocación. Esta es insanidad mental. Y mucha de la responsabilidad es de los departamentos médicos. Es por eso, no por otra cosa, que yo he ido para medicina, para hablar con ellos. Ahora y yo no, probablemente, si el club fuera mío, que yo insistiría, porque es mucho difícil. Por tanto, Castillo nunca como hoy y después dice, no, yo sé de lo que estoy hablando, ¿sabes? Ese es un atrevimiento. ¿Sabes por qué? No, porque fui a Doctor Google. Este es imposible. Las personas, la mayoría, ¿por qué? De fútbol, todos piensan que saben. Una cosa es ser adepto, otra cosa es juego. ¿Qué es el juego? ¿Qué es lo individual no colectivo? ¿Qué es lo colectivo no individual? ¿Qué es el aprendizaje? Saben una mierda. No saben. Y ni quieren saber. Yo tuve esta discusión. Yo he sido también, mi primer contrato profesional como entrenador ha sido de voleibol, en la selección del norte de Portugal y después en la selección nacional de juniors, en el campeonato de Europa de 1979. Había sido mi jugador, una persona hija de una persona de la nuestra actividad de educación física que para mí es como el segundo padre, que es uno de los médicos más conceptuados del deporte y los mejores que lo ves que está, con quien tengo mucha afinidad. Hasta le digo algunos favores porque ha sido operado y él me ha ayudado inmenso a seleccionar los operadores y todo. Nos damos muy bien. Mas numa charla, los dos, me decía él, Víctor, no, hay protocolos internacionales que te dicen que el jugador tiene que percorrer 11 kilómetros, 11.000 millas